Hola iniciado, bienvenido un día más. Yo soy Alma y estás en Ánima. Hoy vamos a hablar de la reflexión número 70, el efecto Under Armour. En todos los años que llevo dedicada a este camino iniciático, al camino del autoconocimiento, de la espiritualidad, he observado cómo las personas por lo general rehuyen de hacer el trabajo. Es decir, todo el mundo quiere sentirse bien, pero ¿quién está realmente dispuesto a limpiar la basura emocional acumulada durante décadas? Todo el mundo quiere una fórmula mágica, pero pocos quieren hacer el trabajo que les daría el efecto que esperan de esa fórmula mágica. Al igual que ocurre con la crisis curativa, cuando hacemos una limpieza física del cuerpo físico, al hacer una limpieza emocional es imprescindible o es mandatorio que el propio ego pase por su propia crisis. Esto es lo que se trabaja en el camino espiritual. Se hace una limpieza de todo lo que sobra. Y al igual que ocurre con la limpieza del cuerpo físico, cuanto peores hayan sido nuestros hábitos, más duro será el camino de regreso a la salud. En el camino espiritual, cuanto más hayamos fabricado una personalidad, más hayamos alimentado el ego, más hayamos invertido en esas falsas apariencias, que es lo único que provee el ego, lo único que sabe hacer, generar falsas apariencias, más duro será el camino de regreso a nuestra verdadera identidad o más resistencia encontraremos para abrirnos a esa verdad, a esa trascendencia. Es decir, nos negaremos a un cambio, porque el ego, como he dicho en más ocasiones, es un sistema diseñado para no cambiar. Hablaré con más detenimiento de esto el domingo que viene. Ahora, en la reflexión de hoy, hablando del efecto Under Armour es una marca de ropa deportiva, quiero hacer el paralelismo que existe entre la práctica deportiva y la práctica espiritual. He observado algo que tienen en común todas las personas que aún no han generado el hábito de practicar deporte de forma asidua. Igual ocurre en la práctica espiritual. Quien no tiene una constancia, una disciplina en su camino espiritual, vive unos efectos parecidos que aquel que todavía no tiene integrado su hábito de la práctica deportiva. Y para hablar de esto vamos a dividirlo en 3 puntos, en 3 ideas clave. La primera, pagar es lo fácil. La segunda, excederse. Y la tercera, subestimar las resistencias. La primera, pagar es lo fácil. En esta idea está basada mi teoría sobre el efecto Under Armour. Es un patrón repetitivo que se da en la gran mayoría de personas que empiezan a hacer deporte o pretenden, más que empezar, pretenden hacer deporte y experimentan una gran resistencia a hacerlo. Las personas por lo general están muchísimo más dispuestas a invertir una importante cantidad de dinero en comprarse la equipación deportiva, las zapatillas, las mallas técnicas, la camiseta anti que se seca rápido, la riñonera para llevar la botella de agua o yo qué sé, cualquier cosa que sirva para facilitar o para acompañar a la práctica deportiva. Todo el mundo está más dispuesto a invertir cientos de euros en ello antes que sencillamente ponerse a correr o ponerse a hacer flexiones o ponerse a hacer cualquier cosa que pueda hacer. Cuando alguien dice voy a empezar, pero primero me hace falta comprarme X, eso ya habla de que preferimos pagar antes que empezar, porque puestos a empezar de cualquier manera, en tu propia casa, con cualquier tipo de calzado, puedes empezar a moverte. Y cuando ya lleves una semana, un mes, un tiempo considerable moviéndote, empezarás a sentir que hay una necesidad. Ok, pues estos zapatos no son los adecuados. Me voy a comprar otro tipo de calzado. Vale, con esta camiseta de algodón, la verdad que el sudor se me pega al cuerpo y no es tan cómodo. Voy a comprarme una camiseta de poliéster. O sea, vas haciendo pequeños ajustes. Pero si estás tratando de comprar toda la equipación antes de empezar, cuidado con eso, porque eso es lo cómodo, eso es lo fácil. Pagar es lo fácil. Lo difícil es hacer el trabajo. Lo difícil es ponerse a entrenar. Lo difícil es ser constante al entrenar.
¿Por qué pagar es lo fácil? Porque al pagar engañas a tu mente haciéndole creer que ya lo ha hecho. Yo pago por un curso, en mi fuero interno siento que ya he hecho el curso. Pago por ropa deportiva, ya siento que he empezado el gimnasio. Y en el mundo espiritual ocurre algo similar. Es habitual ver a personas pagar por cursos que luego no hace, comprarse libros que luego no lee, empezar terapias que luego no termina o tomar formaciones que luego no aplica. El punto número 2, el error número 2 o la idea número 2 de ese paralelismo entre el deporte y el camino espiritual, la forma de boicotearse que tiene el principiante. Excederse. Ese famoso, para 5 minutos mejor no empiezo. Para leer 5 minutos un libro, mejor no hago nada. Para caminar 5 minutos, pues mejor me quedo en casa. ¿Veis cómo se subestima el valor de esos 5 minutos? No existe una sola persona en baja forma física que no haya hecho alguna de estas afirmaciones. Para 10 minutos mejor no hago nada. Eso y nada es lo mismo. Ya que me pongo al menos, pues me voy a poner 1 hora. O es que a mí me gusta salir en bici 2 horas. Lo he visto en innumerables ocasiones, lo he visto en terapia, gente haciendo terapia que no tiene el hábito deportivo o ha ganado mucho peso y quiere retomar el deporte, y cuando le dices, ok, empieza pero sé conservador, empieza caminando 10 minutos en la cinta que tienes, te dice que no, que eso y nada es lo mismo. Es súper habitual esto y probablemente también lo identifiques en ti. Es decir, el fenómeno que aquí se da es o lo hago todo de una vez o ni siquiera lo intento, ¿ves? O me voy a correr 2 horas o para 5 minutos, ¿para qué? Y eso es porque se está subestimando el poder de la repetición. Piensa algo, correr 5 minutos al día durante un año, durante 365 días, suman 1825 minutos al final del año. Correr 60 minutos, 1 hora, una vez al año, el 1 de enero que te has marcado un buen propósito, suma 60 minutos al final del año. 1825 minutos de correr 5 minutos al día, todos los días, frente a 60 minutos de hacerlo una vez, el día que te motivaste, el día que estrenas tu equipación deportiva, es una diferencia sustancial en tu forma física, en tus hábitos, en tu disciplina, en tu capacidad pulmonar. ¿Ves cómo lo poquito sostenido en el tiempo es un mucho? Entonces no subestiméis el valor de leer un par de páginas, de hacer un par de sentadillas, de ir a caminar un poquito, de empezar a aplicar, aprender algo, a integrar algún tipo de hábito, disciplina en vuestra vida. Con poco que hagáis, con una vez que lo hagáis, si lo hacéis todos los días de vuestra vida ya es mucho. Pero el ego siempre te boicotea y se frota las manos cuando vas al gimnasio por primera vez en 3 años y en lugar de hacer 20 minutitos de deporte, tomártelo con calma, explorar las instalaciones, lo que haces es decirte, no hombre, macho, venga, ya que estás aquí, venga, date 1 hora y media, vete media hora a nadar, media hora a hacer pesas, otra media hora a correr en la cinta, aprovecha, hazlo. Eso es la forma de boicotearte, así que yo recomiendo siempre, en el deporte y en cualquier otro aspecto, pero es muy gráfico verlo en el deporte, quedaos con un poco de ganas. Si vas al gimnasio y sientes que podrías estar 10 minutos más, hasta que no tengas instalado el hábito en ti, o incluso cuando lo tengas, porque te puedes boicotear igualmente, quédate con esos 10 minutos de ganas, guárdatelos y mañana vuelves. Y pasado vuelves, y al otro vuelves. Es muchísimo mejor 20 minutos todos los días que 1 hora y media una vez a la semana o una vez al mes o el día que te has levantado con el pie derecho. Hay que tener en cuenta que quien se excede en cualquier aspecto de la vida, quien tiende al exceso, está tratando de compensar meses de inmovilismo en esa materia en la que se está excediendo en un solo día. El resultado de ese exceso siempre va a ser el agotamiento y la aversión hacia la tarea en la que te has excedido. Si no limpio nunca la casa o la limpio con poca frecuencia y un día me mato, limpio cada agujerito del enchufe, cada rodapié con un bastoncillo de algodón, lo voy a hacer un día al año. No es sostenible en el tiempo.
Más vale limpiar un poco cada día, cada semana y mantener la casa limpia. Ya decía mi madre siempre la expresión: no es más limpio el que más limpia, sino el que lo mantiene. Y con el trabajo espiritual es lo mismo. No te vayas a un retiro de silencio, de meditación vipassana, en el que estás 10 días sin hablar y comiendo vegano, y luego el resto del tiempo te olvides. ¿Veis a lo que me refiero con los excesos? Los excesos siempre hacen que vuelvas al punto de partida sin conseguir ningún avance. Si llevas 2 años sin hacer deporte, un día te matas, vas a estar otros 2 años sin hacer ejercicio. Si has estado 10 días de retiro espiritual a un nivel de exigencia muy grande o muy insostenible en el tiempo, luego vas a tener tu clic, como se diga, como marcada tu casilla de ya he cubierto mi cuota espiritual y el resto del tiempo me voy a olvidar de este trabajo espiritual que se da en cada detalle. Si una vez cada año me mato a limpiar pero no mantengo la casa limpia, al final la casa va a estar igual de sucia que aquella vez que me di una paliza limpiando. Entonces ved que los excesos hacen que retrocedas. Un exceso te lleva inevitablemente al retroceso, porque te genera agotamiento y rechazo por aquello en lo que te has excedido. Y los excesos también aplican al mundo de la espiritualidad. Aquel que ha probado todas las terapias energéticas, ha bailado danzas chamánicas bajo la luna, ha canalizado mensajes de sus guías, ha tomado cacao ceremonial para abrir el chakra del corazón, ha probado constelaciones familiares, ha alineado todos sus chakras con cuarzos, ha recitado mantras en sánscrito, ha recibido limpias con saumerios, ha escrito afirmaciones positivas cada mañana, se ha ido a leer los registros akáshicos, y ha hecho reiki, se ha dado un baño con cuencos tibetanos, se ha practicado meditación zazen, pero nada le ha dado un resultado consistente en su vida. El exceso es querer hacerlo todo, abarcarlo todo, sanarlo todo de una vez, infravalorando el valor de la repetición y del paso del tiempo. Y aquí llegamos al tercer error que se comete tanto en deporte como en espiritualidad, y seguramente en otros ámbitos de la vida, que es subestimar las propias resistencias. Porque la resistencia se alimenta de tu inconsistencia. El ego da saltos de alegría con tu inconsistencia, con que lo quieras tener todo ya para ayer, con que no asumas que todo en la vida tiene su proceso y con que abandones a la primera de cambio. Vas al gimnasio 2 días, tu cuerpo sigue igual, lo dejas. Has hecho una sesión de terapia, tu vida sigue igual, lo dejas. Has comido sano 2 días, tu peso sigue igual, lo dejas. Has sido responsable 2 días, tu matrimonio sigue igual, lo dejas. Siendo justos, podríamos hasta decir que el ego sí es consistente en algo, en abandonarlo todo antes de que llegue a dar resultados. Por eso, como decía antes, la resistencia está encantada con tu superficialidad, con que no te centres en nada, y cada vez que no te centras en nada, ella gana la batalla. Entonces sigues tú buscando un nuevo deporte, la nueva dieta, la nueva terapia, el nuevo curso. Ahí ya te ganó, porque sigues con la fantasía de perseguir el deseo, que en la próxima novedad, ¿ves? Estás enganchado al componente de novedad. En lo siguiente nuevo está la solución, está tu salvación, está esa llave de la felicidad. Pero nunca la resistencia te va a permitir que la encuentres a través del trabajo duro, la constancia, la disciplina, la repetición. Como eso es cansado, aburrido, pesado, poco, ¿cómo decirlo? Poco glamuroso, ¿no? No es tan visible como llegar a un nuevo curso, o a una nueva relación, a un nuevo deporte, no le falta glamour. Y es en el trabajo silencioso, donde nadie ve el trabajo, donde no brillas, a través de lo cual alcanzas el brillo. Esa es la paradoja. Y cuando alguien ve a otra persona triunfar y la admira, lo que no está viendo es todo el trabajo que hay detrás. Y lo que hace a una persona brillar, ser esplendorosa, no es lo que ves, no son los 5 minutos que ves, es todo lo que hace cuando nadie le obliga, cuando nadie le mira, cuando nadie le ve. Es la disciplina, la constancia, la entrega, la voluntad, la paciencia, el arrojo. Eso es lo que genera brillo.
no las fórmulas mágicas, las fórmulas rápidas, el cambio, la compulsión, el querer obtener. Y en el mundo espiritual es muy evidente este fenómeno. Aquí entran en acción los eternos buscadores, esas personas para las que nada es suficiente, los que andan siempre a la caza del siguiente curso, la siguiente formación, de esa píldora mágica que por fin les va a salvar. Están ávidos de nuevos aprendizajes, pero siempre de forma superficial. Es precisamente lo que más necesitan lo que menos quiere su ego, que es permanecer en el proceso hasta el final. Los eternos buscadores, como bien dice su nombre, siempre buscan. También se les llama turistas espirituales. Van de un lado a otro, pero no se paran en nada, no profundizan en nada. Quieren conocer tanto que no acaban de ir hasta el final en nada. Y siempre abandonan justo cuando están cerca de conseguir resultados. Eso lo he visto en todas las ocasiones. Cuando estás a punto de ver la luz, aparecen las excusas. Pero las excusas, no os engañéis, esconden algo mucho más simple y menos glamuroso que una excusa, porque excusas hay muchísimas. Ya sabéis que se dice que las excusas son como el culo, todo el mundo tiene una. Y la verdad que hay detrás de la excusa es algo tan simple como: esto me incomoda, abandono, me voy. Me voy porque estoy incómodo. No es que me voy porque resulta que me he dado cuenta de que en mi árbol transgeneracional había una tatarabuela que una vez sufrió el abandono de su marido, entonces he visto que represento ese trauma y ese es el motivo por el que ahora soy yo la que abandona a mi marido, porque así sano todo el linaje femenino de mi familia, siendo yo la que toma la decisión y no siendo abandonada por el marido. Excusas. Cuando llegas a un punto de incomodidad, te vas, no quieres trascender. Y cuanto más trabajo espiritual tiene una persona, más complicado es. Porque normalmente ese trabajo no es trabajo, se llama trabajo espiritual, pero es teoría espiritual. Cuando alguien viene a hacer un trabajo individual conmigo y es una persona que está harta, que está saturada de terapias, me han venido unos pocos casos, no es la mayoría por suerte, pero puntualmente he tenido personas. Se nota mucho cuando alguien ya viene dado de vuelta, resabiado de la terapia, porque viene con las fórmulas o intenta traer las fórmulas ya hechas, han repasado mucho su vida. Hace tiempo, me pasó una vez hace poco, pero hacía tiempo que no me pasaba, y es fórmulas hechas, ya se saben su historia, te la cuentan con su propio análisis terapéutico: me pasa esto porque tengo un trauma por esto y porque... Es decir, no van a trabajar, van a seguir dando vueltas al problema o a la conclusión que ya han sacado. Por eso siempre es muchísimo más interesante trabajar con una mente virgen, o si no es virgen, pues que al menos tenga una apertura, aunque lleve 100 años de terapia, que tenga esa apertura, esa avidez, esa humildad o inocencia del niño de estar siempre abierto a aprender. Porque alguien así no tiene excusas, viene a trabajar. No es lo mismo ser un guerrero de la espiritualidad que ir de marajá de la espiritualidad. La espiritualidad no quiere dioses, quiere guerreros. Y ese deseo de abandonar que tapo detrás de las excusas no es más que debilidad camuflada de orgullo. Y ahí vuelvo a huir, voy al nuevo curso, la nueva técnica, al nuevo libro, donde se me va a garantizar que no voy a obtener ningún tipo de avance, inconscientemente, porque si yo estoy muy cerca de culminar un proceso, ya llevo un tiempo haciéndolo, y cuando mi ego está más acorralado, que ahí es cuando se da esa crisis curativa del ego de la que hablaba al principio, cuando el ego está más acorralado que nunca porque su patrón ha sido descubierto, te vas, abandonas, además te vas de forma irresponsable poniendo una excusa, no asumiendo que has tocado tu límite. Si te vas ahí, lo que vas a hacer es empezar de cero. Es lo que decía antes con los excesos. Vuelves al principio como si nada hubiera pasado. No existe avance. Entonces vas al nuevo libro, a la nueva actividad, a la nueva doctrina espiritual, donde parece porque es falso, pero parece que empiezas de cero, y cuando esa doctrina o información empieza a incomodarte, vas a otra nueva. Esa es la desventaja de que haya tanto... Es una ventaja por un lado que haya tanto, ¿cómo se dice?, mercado espiritual, porque cada vez la gente está más cerca de la espiritualidad, lo cual se agradece, pero a la vez
puede generar mucho autoengaño en el ego por darse la falsa sensación de que están avanzando. Y si no me convence la terapia con cuencos tibetanos, me voy a la lectura de mis registros akáshicos o los cristales o limpieza energética o el nuevo sistema de coaching donde lo que tengo que hacer es caminar sobre brasas o lo que sea, ¿no? Entonces hace que la persona, y como pasa en realidad en la sociedad actual, hay tantas opciones de consumo que es raro que alguien de forma deliberada quiera limitarse y quiera ceñirse a lo sencillo. Lo sencillo no vende, lo sencillo no es atrayente, no es atractivo. Cuanto más rimbombante una técnica, una formación, una terapia, más nos atrae, pero en realidad más le atrae al ego, porque inconscientemente reconoce que va a ser darle vueltas a las situaciones, pero no llegar a la raíz. Por eso, el resumen de estos 3 puntos: pagar es lo fácil, excederse te mantiene sin avanzar y subestimar las resistencias, es que el verdadero camino espiritual, donde hay verdadera disciplina y avance, está reservado solo a unos pocos. Mientras que el aparente camino espiritual, este que explicaba, donde hay exaltación emocional, es para todo el mundo. Todo el mundo está dispuesto a vivir esa exaltación. De hecho, estamos sobreestimulados. Las redes, la comida, el consumismo, todo eso nos tiene sobreestimulado. Hay tantas opciones de todo que nunca te aburres, y si no te gusta esto vas a lo otro, y si en esta tienda no tienen lo que quieres vas a otra. O sea, ya no existe ese fenómeno de privación que se daba cuando éramos pequeños, que no había de todo, que si te gustaba, ahora te gusta una camiseta rosa con unicornios y mangas con pompones, la encuentras. Si eras niño y te gustaba eso, pues ponte a rezar de que eso existiera y que alguien lo hubiera inventado. Entonces ha faltado, o falta a día de hoy, esa capacidad de frustración, de autofrustración, de autolimitación. Entonces ahora más que nunca somos nosotros los que tenemos que autolimitarnos, que aprender a frustrarnos, que aprender a atravesar la incomodidad. Porque recuerda que al ego le encanta que seas impaciente, que seas débil y que seas inconsistente. Es decir, que no aguantes ni un ápice de incomodidad. Así que no le des lo que pide, ¿vale? Si estás escuchando esto, es porque valoras un verdadero trabajo espiritual. Y si te has visto cayendo en alguno de estos puntos, no te preocupes. Solo ponte a trabajar y el resultado llegará, es inevitable. Si trabajas, hay resultados. No importa de dónde partas, no importa tu falta de conocimientos, tu ignorancia, tu falta de desarrollo, los errores que hayas cometido en tu vida, el aparente atraso que traigas, los vicios que tengas, que si estás dispuesto a trabajar, todo llega, todo. Sin embargo, alguien que tenga pocos vicios, pocos defectos, que traiga poca carga acumulada, pero no esté dispuesto a trabajar, no va a avanzar tanto. No va a avanzar tanto como tú, porque la vida no le va en ello. Lo que hace la diferencia entre alguien que se entrega totalmente al proceso y alguien que no, es la sensación de que el que se entrega sabe que la vida le va en ello. Quien no se entrega cree que todavía tiene otras opciones, entonces tiene que vivir esas ilusiones hasta que caigan, porque todas las ilusiones tarde o temprano caen. Puedes emprender un verdadero trabajo espiritual uniéndote a los grupos de Anima. Te dejo el enlace aquí en la cajita de descripción. En el grupo de la guía, que nos reunimos todos los martes, vamos a tratar cuestiones cotidianas. Es un círculo de confianza en el que compartimos inquietudes, miedos, retos que se dan en el día a día. Y en el grupo de la praxis, en el que nos reunimos todos los miércoles, es una dinámica más en directo, más viva, en el sentido de que no traemos cuestiones que nos han pasado fuera, sino que ponemos en práctica, por eso se llama la praxis, esas cuestiones que se dan entre las relaciones. Es un grupo para practicar la comunicación y las relaciones y los miedos y eso que ocultamos y cómo nos comunicamos con el otro y cómo llegamos a acuerdos, cómo llegar a un verdadero entendimiento. Además, este mes de noviembre empieza el primer curso que doy en directo. Va a ser un curso intensivo de 2 meses, que es el curso avanzado de comunicación. Es un curso para aprender un nivel metafísico, cuántico de la comunicación. Es un intensivo de 2 meses, es la primera vez que hago algo así que si quieres probar a estar en directo conmigo en un curso, apúntate, aquí abajo te dejo la descripción.
Y si quieres recibir en tu correo esta reflexión, o no esta exactamente, sino este tipo de reflexiones cada domingo a las 8 de la mañana, apúntate a la reflexión por email y además tienes acceso a la masterclass gratuita de Anima. Deseo que este domingo y que el resto de tu vida le metas caña a tu